México trabajó como profesor de educación primaria, secundaria y preparatoria. Desarrolló su función docente en el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio de la Universidad Veracruzana, de la Escuela Normal Superior de Tlaxcala y la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. En el sistema de educación media superior fue profesor de la Escuela Experimental, de la Escuela de Bachilleres Artículo 3 Constitucional, del Colegio Preparatorio de Jalapa y director de la Escuela Secundaria de Bachilleres Joaquín Ramírez Cabañas de Coatepec, Veracruz. En la Dirección General de Educación Media Superior y Superior fue inspector escolar, jefe de inspectores, jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto y subdirector administrativo. También ocupó el cargo de jefe del Departamento de Programación y Presupuesto en la Unidad de Planeación de la Secretaría de Educación Pública y finalmente subdirector técnico de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. En otras actividades estuvo encargado de asuntos educativos en la Subsecretaría de Gobierno del Estado y en la H Legislatura del Estado. Fue delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en Veracruz, y en la Universidad Veracruzana se desempeñó como maestro de tiempo completo en esta Facultad de Historia, teniendo a su cargo las áreas de Historia de Europa y las de Problemas Económicos y Sociopolíticos de México. En varias ocasiones fue nombrado miembro del Consejo Técnico de la Facultad y consejero universitario. Las obras que ha escrito y han publicado son un acercamiento histórico de los planes de estudio de bachillerato en Veracruz, que es un texto consultado en los procesos de investigación precisamente para hacer la historia de la educación en nuestro estado y en México. Ríos de Misantla, Caudal de Esperanzas, una novela histórica. Pasado y presente de la educación rural en México. Hubo una vez una escuela normal rural en Misantla, Veracruz. Y también trabajó en una revista como editor, Vida Estudiantil, voz de la Escuela Normal Rural de Misantla, donde hizo una compilación. Y por esta última obra, Jalapa en los años 60, del movimiento estudiantil de 1968, que hoy se presenta ante ustedes. En esta presentación nos acompañarán compañeros maestros de esta Facultad de Historia y también discípulos de nuestro querido maestro Salvador. El doctor Gerardo Galindo Antonio Peláez y la doctora Julieta Arco Chigo, quienes hablarán sobre su obra y versarán sobre aquellos aspectos que consideran fundamentales. Empezaremos pues con el doctor Gerardo Antonio Galindo Peláez. Gracias, buenas tardes a todos. Comentaba yo a mi querido amigo Salvador Hernández Mejía, que tiene un fuerte poder de convocatoria, envidiable diría yo, poder de convocatoria, y eso pues habla bien de todo lo que ha sido su trayectoria, de lo que ha ido sembrando a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, pues sean bienvenidos todos. Y voy a dar lectura a algunos aspectos, como ya lo dijo mi compañero el doctor Jorge Rodríguez Molina, algunos aspectos que me parecieron importantes de la lectura de la obra. Más que nada, la labor del presentador, más que narrar o reseñar su propia lectura, debe ser esa, la de invitar a una lectura, y esta es una de las que valen la pena. Agradezco enormemente la invitación de mi maestro y amigo Salvador Hernández Mejía para acompañarlo y decir unas palabras en ocasión de la presentación de esta obra, importante por varios motivos. A quienes nos toca en suerte hacer comentarios sobre un texto que sale a la luz, tenemos ante sí diversos retos. Uno de ellos es dar la bienvenida a un objeto de cultura que transmite, a través de la letra impresa, percepciones, datos e imágenes sobre su contenido, con la intención de que los conozca el público lector, razón principal y esencia de su producción, invitando así a que lo hagan algo propio y lo incorporen a su visión de la realidad y, por extensión, a su cultura.
En este sentido, el libro de Hernández Mejía me parece atractivo y enriquecedor por muchas razones. El primero es que a través de sus 190 cuartillas brinda una percepción personal, pero muy elocuente, de toda una época que marcó la existencia del autor, pero también del mundo y la sociedad que le tocó vivir, la década de los 60 y su culminación temprana, hablando históricamente, en el verano-otoño de 1968. Se trata de un relato escrito en su mayor parte en primera persona, que a lo largo de sus 6 capítulos, su apéndice y sus 2 anexos, nos permite acercarnos a la vida del autor para, a través de su memoria, reconstruir el pasado, no con la distancia de alguien que no vivió lo que narra, sino como un testigo de los acontecimientos, a los que suma la explicación de un contexto personal, histórico y social que les da sentido, coherencia y pertinencia. En estos aspectos cumple plenamente lo que Walter Benjamin señala sobre la esencia del oficio de historiar, la reconstrucción de la continuidad, del sentido de una época. Así, buena parte de las páginas tienen un sello particular de autobiografía, situando las acciones y vivencias del protagonista autor con una clara conciencia histórica, en los contextos que le proporcionan el marco y la explicación necesaria para, de manera privilegiada, restituir una época con sus sueños y angustias. Quisiera, más que describir puntualmente todos y cada uno de los contenidos de esta obra, reiterar la invitación a su lectura, pero me detendré en algunos aspectos que a mi parecer son relevantes. El protagonista como profesor en el ámbito rural y urbano. Unas 44 páginas del preámbulo, el autor las dedica a narrar su experiencia como profesor en el campo y la ciudad. Egresado de una normal rural, la de Misantla, en el estado de Veracruz. Como lo señala Alicia Civera y Tanalis Padilla, junto con el reparto agrario, el acceso a la educación fue una de las conquistas sociales más importantes de los 10. Su existencia estaba ligada a la creación de una conciencia nacional en un país eminentemente rural. Sus habitantes carecían, por lo tanto, de sentido de pertenencia a una entidad política llamada México y, por lo tanto, de adhesión a los grupos gobernantes postrevolucionarios. Como también lo mencionan dichas autoras, fueron varios los proyectos que se sucedieron y cambiaron la fisonomía de esos planteles a lo largo del tiempo, que aún hoy siguen existiendo en medio de crisis, abandono y, en ocasiones, trágicos avatares. El relato de Hernández Mejía sitúa su primer alma mater en Misantla en la década de los 50 y nos muestra aspectos de la vida cotidiana, de la cultura escolar y sus contenidos en esos planteles, que coinciden con lo aseverado por Civera y Padilla. Así, pasan por nuestros ojos las múltiples caras del funcionamiento de un plantel normalista rural, el acendrado nacionalismo y el compromiso social que les imbuyen a sus estudiantes, las expectativas y vivencias de sus alumnos, las experiencias de aprendizaje, el momento solemne de la graduación, en fin, un valioso testimonio enmarcado en los paisajes de esa bella población de la zona montañosa del norte de Veracruz. Posteriormente, las páginas muestran las vivencias que le tocaron al autor en sus primeras incursiones por el ámbito laboral. Nuestro personaje rural, a la que, como egresado, tenía como destino para ejercer la docencia y aplicar todo el andamiaje educativo que había asimilado. Lo referente a la población de Tlantepec, en el municipio de Tlacolula, mencionada en primer término, me parece un crudo testimonio de la pobreza y la marginación del campo mexicano en la llamada época del milagro mexicano. El autor nos narra las escenas de esos primeros días de ejercicio magisterial en las que nos muestra las carencias de los más elementales satisfactores para las necesidades de los seres que allí habitaban. Aún así, el maestro rural tuvo que cumplir con sus tareas, llevando un aliento de esperanza en ese mundo plagado de pobreza y marginación, que esperaba y confiaba en que la escuela sería su redención. Más adelante, y bordeando a Jalapa, la capital del estado,
Sucesivos cambios de ejercicio docente llevan a nuestro protagonista por poblaciones como Pozautlán, La Orduña, Las Puentes, en un periplo de labor magisterial que culmina en esta ciudad y que también le proporcionó experiencias y el conocimiento de realidades que enriquecerán su pensamiento y que le ayudarán a tomar conciencia de los contrastes existentes en aquel tiempo y en el presente, entre los muchos Méxicos existentes. Jalapa en los años 60. Aunque la historiografía mexicana sobre el pasado siglo XX avanza a pasos agigantados, todavía y sobre todo en lo referente a la historia de nuestra entidad, hay muchas asignaturas pendientes. La obra que hoy presentamos representa un paso más para desentrañar aspectos del devenir social en esa centuria, especialmente en la década de los años 60, significativa por los acontecimientos que en ella se dieron y que tuvieron consecuencias trascendentales para los seres humanos. Una característica fue la rapidez de los cambios de todo tipo que se sucedieron en México y en el mundo en los órdenes sociales y que con puntualidad el autor reseña, siempre con la validez del testimonio personal. El progreso y el crecimiento que experimentó una parte del mundo occidental en esa época contrastó con la desigualdad, la pobreza y la marginación en otras latitudes, incluida Latinoamérica, en donde si bien muchos países vivían los beneficios de un periodo de expansión de la economía, las comunicaciones y la emergencia de una amplia clase media urbana, existían gobiernos autoritarios apoyados en la fuerza militar y el apoyo imperialista de los Estados Unidos, exclusión de los dividendos del progreso a una gran parte de la población y en su conjunto, sociedades que si bien experimentaban mejoras en el aspecto material, anhelaban cambios que transformaran sus condiciones de vida, cambios en las estructuras autoritarias y una apertura democrática que los tomara en cuenta. El autor profesional la descripción del mundo rural para adentrarse en la vida de la capital del estado de Veracruz en esos años. Una circunstancia que cambiaría su visión de la realidad una vez más lo fue el ingreso a la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana hacia 1963 para cursar la carrera de Historia. Este plantel había sido creado en 1957 y entonces ocupaba el edificio contiguo al Colegio Preparatorio de Jalapa, en la calle de Juárez, número 55, en el corazón del centro histórico jalapeño. La facultad había sido creada tomando en cuenta el plan de estudios de su homóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México y se proponía, como uno de sus objetivos, formar los cuadros de docentes que satisfacieran la demanda que provocaba el formidable crecimiento del sistema educativo en los niveles de secundaria y bachillerato. Una de las orientaciones que tenía la enseñanza en esa época era imbuir en los jóvenes alumnos el espíritu de lucha y la reivindicación social emanados del movimiento revolucionario iniciado en 1910 para transmitirlo a las nuevas generaciones de estudiantes. Disfruté enormemente cuando fui estudiante de la Facultad de Historia y lo comentábamos, estamos aquí varias generaciones, antes de que empezara el evento había una fila queriéndose tomar una foto con el maestro y nos decían, es que fue el maestro. Entonces esta parte es muy interesante porque también los que estamos aquí formamos parte. Esa es una parte sumamente interesante que nos debe motivar a leerlo. Y el doctor Gerardo Galindo pormenorizó de manera extraordinaria muchos detalles importantísimos del libro. Yo lo voy a retomar en algunos aspectos que me parecen de la oportunidad que debemos sobre los acontecimientos que vivimos desde una nueva perspectiva que no solamente tiene que ver con la historia, sino con las ciencias sociales y que últimamente se ha estado dando. Antes de iniciar también quisiera hablar de la portada que estaba al inicio, está ahí enfrente de ustedes, que es una portada de un pintor jalapeño, el hombre unidimensional, que tiene que ver con los tiempos de ayer, pero con los tiempos de hoy. ¿Sí? Y empezaré por
Empezaré por mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el centro de la obra, que es el 26 de septiembre de 1968. Pero fíjense cómo es la historia. El 26 de septiembre del 2014 desaparecen 43 normalistas en Ayotzinapa. Entonces, cuando estaba leyendo el libro y de momento recordé esto, dije, ¿cómo hay circunstancias históricas que nos obligan a la lectura del libro? Porque está muy conectado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el evento del 26 de septiembre que relata el maestro Salvador en este texto. Y es muy parecido, el resultado es distinto, pero cuando lo leemos y lo volvemos a leer, pues hay como elementos que se repiten, ¿no? Esta idea de la historia. Yo me quedé muy sorprendida con la fecha y con que hace muy poco, pues hace 2 días, se conmemoró, se recordó precisamente la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, tenemos en la discusión de pasillos y en los salones precisamente esto, pero no solo eso, sino todas las reformas políticas que se están dando alrededor y que seguramente en el 68 también se considera. Bueno, yéndome a este gran contexto que nos obliga a rescatar la obra del maestro Salvador, debo de decir entonces que la obra que hoy nos presenta el maestro Salvador Hernández Mejía, Jalapa en los años 60, el movimiento estudiantil del 68, está dividido en 3 grandes ejes de análisis. Uno que tiene que ver con la educación, las escuelas normales rurales; el otro que tiene que ver con la vida cotidiana que se va desarrollando alrededor de la escuela y la sociedad; y el último que tiene que ver con los movimientos políticos desarrollados en el país. Cabe destacar que el libro nos presenta a través de un estudio de la autoetnografía, que es una nueva interpretación de los hechos históricos a partir de la vida de los que compartimos todos estos procesos, y que Carolyn Eigens lo ha venido desarrollando últimamente. A partir de los últimos 20 años se ha concebido hacer historia retomada desde la propia experiencia. Tenemos otros textos como los de Carlos Ginzburg, que también intentaron y lo hicieron de manera extraordinaria sobre estos acontecimientos que impactan. Aquí tenemos un libro que también nos retoma esa parte. Bueno, en ese contexto de los 3 ejes de análisis que observamos en el libro sobre el movimiento del 68 en Jalapa, que nos presenta el maestro Mejía, podemos distinguir que las escuelas normales rurales tuvieron un gran proyecto nacional que se desarrolló a partir de la propuesta de Vasconcelos y que tenía como objetivo desarrollar rurales e incorporarlos a este Estado-nación. Para eso los profesores fueron clave importante para el desarrollo del país y se incorporaron a la vida cotidiana aprendiendo. Esa es una primera fase que el profesor nos narra a partir de sus primeras experiencias en el campo. Después de haber salido de esa normal rural de Misantla, encontramos sus primeros encuentros con la realidad, con esa sociedad que en algún momento hería muchas susceptibilidades de lo que él había aprendido en la escuela rural. Lo enfrentaba a una realidad cruda y desesperante, en donde la pobreza era más allá de lo que él se había imaginado, y lo relata en todos los momentos en los que fue transitando. Él va llegando a una comunidad, a otra más, y entonces nos va mencionando no solo la parte natural, que en el caso veracruzano es sumamente importante, sino también esto que le conmueve, pero que también le genera una enorme impotencia cuando uno va leyendo, de ver esa pobreza que lo rebasa, que va más allá de lo que él podía enseñar. Entonces nos deja una enseñanza sobre cómo sobrevivir a esto que no podemos nosotros pues del todo apoyar y cómo estas generaciones lucharon por transformar el país, ¿sí?
y que al leer este tipo de obras apela a que ustedes sigan transformándolo, ¿sí? Que luchen por causas que ustedes consideren justas y sobre todo necesarias para que tengan una buena vida, ¿sí? Como la que creo que muchos de ustedes que están aquí lo han logrado a lo largo de su ejercicio profesional y personal, ¿sí? Gerardo, Julieta, muchas gracias. Y para culminar, pues no hay más que presentar aquí al protagonista de esta obra, al profesor, al maestro Salvador Hernández Mejía. Antes que nada, muchísimas gracias por su presencia. Porque no terminaría. Entonces solamente señora esposa, Victoria, mi hijo Carlos y mi nieto están con nosotros y múltiples amigos. Pero en esto de las amistades, aunque ustedes no lo crean, pero voy a hacer dos preámbulos. Uno, ¿quiénes están aquí? Y repito, aunque ustedes no lo crean, hay alumnos que fueron mis alumnos en la escuela primaria de Las Puentes en 5º año, precisamente cuando yo llegué a Las Puentes en el año 63, cuando el asesinato de John F. Kennedy. Yo empecé a trabajar en Las Puentes y hay uno de mis alumnos, pero no solamente ellos, compañeros, que cursamos en los 60 en la facultad entonces de Filosofía y Letras, compañeros de estudios desde el 63, empezamos, terminamos en el 66, aquí hay compañeros que estudiamos juntos. Normal, compañeros que estuvimos juntos en la normal, que salimos en el 58, y que, como siempre ha comentado Victoria, jóvenes que llegamos desde los 12 años a la escuela normal, bebitos todavía de 12 años, y Victoria dice cómo era posible que las mamás dejaran a sus niños de 12 años y que venían de Pánuco, que venían de Coatzacoalcos, que venían de todas partes del estado de Veracruz, y que ahí los dejaban, y que salíamos ya. Ahí lo relato en el libro, de 18 años ya con bigotillo, ya nos sentíamos realizados porque después de 6 años ya nos empezaba a salir el bigote, ya éramos jóvenes. 6 años viviendo en la escuela normal. Que se despertó y que además se sigue cultivando. Nos seguimos reuniendo con los compañeros cada año. Este año celebramos el 22º encuentro de generaciones en Misantla. Y la idea era ir a Misantla como los árabes a la Meca, los musulmanes, los normalistas de Misantla y Perote, ir a Misantla a celebrar que allá vivimos 6 años, nos hicimos maestros, pero más que nada nos hicimos hombres. Está bien que fueron compañeros y alumnos de la Escuela Secundaria y Bachilleres de Coatepec, Veracruz, la Ramírez Cabaña. También cuando fui director de escuela, aquí hay alumnos que estuvieron conmigo en esa época. Hay alumnos que estuvieron en la preparatoria y obviamente compañeros alumnos de la propia Facultad de Historia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarme. Esto renueva, desde luego, y fortalece mi espíritu por seguir adelante y, como digo en el libro, seguir contando historia. Por otra parte, el otro preámbulo es precisamente las fechas a las que se refería la doctora Julieta. Escogimos esta fecha, íbamos a hacer el 2 de octubre, pero es domingo. Entonces, el libro ya estaba terminado hacía tiempo, pero la pandemia, etcétera. Pero sí le pedí a los compañeros maestros de la facultad, a su director, que fuera lo más cerca posible de
el 2 de octubre. Y precisamente hoy se nos juntaron dos fechas muy emblemáticas, decía la doctora. Antier, el 26 de septiembre, que fue precisamente la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Fue un 26 de septiembre, hace 8 años precisamente, que desaparecieron 43 muchachos de la escuela normal, que era precisamente una escuela hermana de la normal de Misantla, la que conocimos alguna vez, convivimos con ellos en los juegos nacionales, culturales y deportivos. Y precisamente antier se recordaron el sacrificio de esos 43 muchachos. Pero pasado mañana, el 2 de octubre, que no se olvida, también es una fecha emblemática por lo trágico de los acontecimientos, ¿sí? Entonces, las terribles coincidencias: 26 de septiembre, Ayotzinapa; 26 de septiembre del 68 en Jalapa, Veracruz; y 2 de octubre del 68, lo que se ha dado a llamar, porque eso fue la matanza de Tlatelolco, ¿sí? La terrible coincidencia: mueren jóvenes estudiantes, y en uno y otro hecho lamentable se truncaron vidas, muchas de ellas inocentes, muchas de ellas con la esperanza de una vida. En los dos acontecimientos hay drama y tragedia en las familias y en la sociedad mexicana. La pregunta que surge desde entonces es: ¿por qué? ¿Por qué el sacrificio de los jóvenes estudiantes? Solo la historia probablemente algún día contestará con razón y seguramente hará justicia. Hoy sigue la pregunta. Tlatelolco, ¿por qué? Cientos de jóvenes murieron. Ayotzinapa, 43 muchachos desaparecidos. ¿Por qué? La historia nos lo va a decir algún día. Bien, pero vayamos al libro, perdón por los breves preámbulos. Cuando al otro día del movimiento del 26 de septiembre del 68, de la represión aquí en Jalapa, lo que vi me llevó a pensar que algún día tenía yo que describir lo que había pasado esa tarde del 26 de septiembre, entre 6 y 7 de la noche, en la calle de Lucio. Pero si yo hubiera descrito nada más lo que pasó, lo describo en 2 hojas, en 3 cuartillas. Pero lo importante precisamente es darle el contexto. Un acontecimiento histórico sin el contexto en que se desarrolla es insustancial, desde luego, ¿no? Una golpiza de los policías a los muchachos, nota roja y se acabó. Pero ahí volvemos otra vez. ¿Qué pasó? Y entonces eso me permitió situarme en un contexto más amplio, porque fue una década, precisamente de los 60, que coincide con mi llegada a Jalapa. Yo llegué a Jalapa, por fortuna, las autoridades educativas sitúan mi plaza aquí en la ciudad de Jalapa, pero yo pensé que lo más lejos de Jalapa era Banderilla. No, me mandaron a la sierra de Chicontepec y después a un poblado que se llama Vaquería en el municipio de Xochtlán, y ahí tuve contacto con el medio rural mexicano. Yo no lo conocía. Yo me crié en el Distrito Federal, en el maravilloso Distrito Federal de los años 50, cuando estaba construyendo la ciudad universitaria, cuando estaba construyendo la Torre Latinoamericana, cuando crecía Acapulco, cuando crecía Cuernavaca, cuando Paseo de la Reforma, cuando se iluminaba todo México con los Alonso de León, de la Corona, de la Moctezuma, de la Pepi, etc. El México que surgía de un sistema económico que llevó el nombre en el mundo del milagro mexicano. ¿Qué hacíamos los mexicanos?
llegamos a tener un gran por ciento del Producto Interno Bruto, llegamos a tener el 11% de crecimiento del Producto Interno Bruto en la década de los 50. Estábamos nadando en petróleo. Lamentablemente los beneficios llegaron solamente a la cúpula del poder. Hablo del poder político y del poder económico. Y todas aquellas gentes que llegaron a las grandes ciudades del campo fueron los que fueron a habitar precisamente las colonias marginadas, que trata muy bien en su película de Los Olvidados. Junto a ese México de los olvidados, un México próspero que pasaron los fines de semana en Acapulco o cuando menos en Cuernavaca. Entonces me permitió conocer como profesor rural, después de México, educarme dentro del esquema de una educación rural y llegar a Jalapa. Eso me permitió el contacto con el campo, y luego ya estando en Jalapa, entrar a la Universidad Veracruzana. Gracias a mis compañeros que aquí están también presentes. Normalmente el camino de un profesor normalista era terminar la normal, tener su plaza, irse a la Normal Superior de México y Puebla, y luego incorporarse a educación secundaria, ser director, inspector escolar. Pero hubo un compañero que aquí en mis anclas de alguna manera marcó mi vida. Compañero precisamente, como dice Julieta, que había venido de Michoacán. Muchos de ustedes lo deben conocer, el maestro Arturo Esperón Villavicencio. Arturo Esperón Villavicencio era profesor de la escuela de Maguislán y yo de La Orduña, y coincidimos en el camioncito de ida y a veces de regreso, platicando. Le decía yo cuál es la historia. Me dijo, no, aquí se puede estudiar, aquí hay una facultad de filosofía y letras donde se estudia precisamente para maestro de educación media, para historia, para antropología, para letras, para pedagogía. Gracias a eso me quedé. Entonces, pude estudiar en la Universidad Veracruzana gracias a mis compañeros de esta generación precisamente, y después de incorporarme a la Universidad Veracruzana en enseñanza media, pues me permitió realizarme como ser humano. Y formé una bella familia que me dio 3 hijos maravillosos, ahora 5 nietos, y aquí sigo todavía dando lata en la vida. En realidad el libro, como decía la doctora Julieta, de hecho son 3 libros en uno. Mis memorias desde que llegué a Jalapa, ¿sí?, hasta que me instalé en Jalapa definitivamente. Esa es la primera parte del libro, que ya narraron Gerardo y la doctora Julieta. El segundo libro es precisamente lo que ellos dicen, la vida en Jalapa. Cómo vivíamos en Jalapa los jóvenes de aquella época. ¿Sí? La Jalapa del cine radio, del cine Jalapa, de los berros, y ahí describo los límites de Jalapa que eran hasta entonces. El ferrocarrilero rumbo a Coatepec, no había nada para allá. La Piedad rumbo a Veracruz, ahí se acababa Jalapa. La Cruz de la Misión en 20 de noviembre, y de ahí para allá pues, prácticamente la rotonda no existía como tal. Una ciudad provinciana bellísima en la época de los 60. Pero como decía Julieta, en esos años hubo un acontecimiento muy importante en el mundo, la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana viene a despertar las conciencias de todo el mundo. ¿Sí? En México ni se diga. Las corrientes historiográficas, el materialismo histórico, el materialismo dictorio, las teorías de Marx, vienen como una ola abarcando el mundo. En Michoacán, a principios de los años 60, llegó como director de la Facultad de Filosofía el doctor Elide Gortari, con un grupo de maestros, Juan Brón, entre otros,
llegaron a formar la Facultad de Filosofía y Letras, y de llegar a despertar a los jóvenes estudiantes de la Universidad de San Nicolás, donde estudió Hidalgo y Morelos, pero el gobierno no lo permitió, y una mañana tomaron la facultad, encarcelaron a un grupo de muchachos y corrieron a todos los maestros. Muchos de ellos se vinieron a Jalapa. Paco, fue ahorita el nombre, el primer director de la Facultad de Historia, Tavera. Francisco Tavera Alfaro, fue de los que llegaron y fue el primer director de la Facultad de Historia. Vino a darnos cuerdas Juan Bron, es decir, una playa de maestros que se vieron a Jalapa. Les dejen muy buenos recuerdos para aquellos que vivieron esta época y para nosotros, para los jóvenes, buenos aprendizajes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar?